Sistemas de control constitucional de Eunice Pascual Jack. Los controles concentrados y el difuso son sistemas de protección de la supremacía constitucional que en caso de los tratados internacionales, siempre y cuando estos últimos no sean contrarios a la Constitución. Dicho de otra manera, estos controles aseguran que no exista otra norma por encima o en contra de la Constitución y lo asentado en los tratados internacionales. Sistema concentrado o europeo. Tiene sus antecedentes e influencia en los países europeos, especialmente en Francia, donde se comenzó a institucionalizar hasta el grado que ha evolucionado en estos días. Nació con la intención de que el Poder Judicial regulare el actuar del Poder Legislativo para evitar que éste legislara normas contrarias a la Constitución y así abusara de su facultad legisladora. Por lo cual, podemos decir que el control concentrado es el medio de protección de la supremacía constitucional con la característica de esta facultad. Se reserva un solo órgano especializado para dicha función. En México, el único órgano judicial facultado y especializado para ejercer este control es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo hace resolviendo controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Otra de las características de este tipo de control es que el órgano facultado al declarar una norma o ley constitucional la puede echar dejándola sin ningún efecto jurídico. Sistema americano difuso tiene sus antecedentes e influencia principalmente en Estados Unidos y su antecedente más importante la compone lo asentado en la sentencia Marbury versus Madison dictada por el juez. Este control difuso se encuentra asentado en el artículo 1 constitucional, así como en el artículo 133 y a diferencia del concentrado, el difuso le da la facultad tanto a juzgadores del Poder Judicial de la apegación y juzgadores de las entidades federativas en aplicar una norma o ley en un caso en específico que sea contrario a la Constitución y a los tratados internacionales. Es importante aclarar que las facultades solamente en aplicar la norma o ley y no como en el caso del control concentrado que se puede desechar dejándola sin efecto jurídico. De manera que el control difuso, al establecer quién aplica normas contrarias tanto a la Constitución como a los tratados internacionales, podemos decir entonces que existen dos tipos de este control: el control difuso constitucional y el control difuso convencional. Sistema mixto. Dentro de los sistemas de control de constitucionalidad que existen en el mundo, el sistema mixto de Colombia y Venezuela se configuran como un modelo de justicia constitucional en sí mismo, mixto o integral, que combina el llamado sistema difuso con el sistema concentrado de control de constitucionalidad. Esta obra expone los aspectos más importantes de los sistemas concentrados y difuso de control de constitucionalidad conforme al modelo colombo-venezolano. Sistemas que rigen en Guatemala. El sistema mixto es el adoptado por Guatemala con los elementos de los sistemas aludidos a la Constitución de 1985. Adoptó una formulación combinada estableciendo por una parte la Corte de Constitucionalidad con carácter de tribunal permanente de jurisdicción privativa por la función esencial de defender el orden constitucional, independiente de los demás órganos del Estado y con funciones específicas asignadas a la ley matriz y en los propios artículos 268 y 272. Por otro lado, habilitó a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria para decidir por denunciar de su inconstitucionalidad la inaplicación de la ley en casos concretos. Muchísimas gracias. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, séptimo semestre de la Universidad Da Vinci de Guatemala.